Buenas tardes, vamos a dar inicio al siguiente bloque de endocarditis infecciosa, nuevos criterios. Damos las gracias a la sociedad por tenernos esta tarde aquí. Endocarditis infecciosa, nuevos criterios, siempre un desafío. Como moderadores vamos a tener a la doctora Marianela Reinaga de Caracas, la doctora Jennifer Sedán de Caracas y mi persona, Nilson García. Eh, la primera presentación va a estar a cargo de la doctora Emilia Martínez Gutiérrez. La doctora Martínez es médico especialista en medicina interna y cardiología, tiene un magíster en cardiología, es profesora de la Universidad de Carabobo, profesora presidente de la filial de Carabobo, también de la Sociedad Venezolana de Cardiología y miembro de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Ante ustedes, la doctora Emilia. Buenas tardes. Bueno, creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en que estamos teniendo un congreso para mí espectacular y me siento muy orgullosa de formar parte de él. Vamos a hablar de criterios de endocarditis infecciosa y hay varias razones por las cuales hay que hablar de ello. La primera es para contextualizarlos un poco. Esto es una gráfica de los últimos años reportados acerca de la tendencia de la incidencia de la endocarditis infecciosa. Fíjense que en verde tienen el grueso de los pacientes y es azul hombres, femenino mujeres. Y fíjense que siempre es ascendente. Probablemente no quiere decir que es que haya muchos casos nuevos, sino que los diagnósticos se han afinado y una de las razones que hace llegar más al diagnóstico es que los criterios han ido cambiando en el tiempo. Además de ello, es una enfermedad de salud pública porque tiene una alta morbimortalidad. Fíjense, estos son los criterios desde que se iniciaron por primera vez en 1981. Los criterios de Duke, que son los que usamos actualmente, aparecieron en 1994 y han ido cambiando, como ven allí, en varias oportunidades. ¿Y a qué se debe esto? Si ven la flecha que tienen abajo, los cambios en los métodos y procedimientos microbiológicos, sobre todo los métodos de imágenes, han hecho que estos criterios tengan que cambiar en el tiempo. Y otra cosa importante es el hecho de que hoy en día se ponen más prótesis valvulares, más dispositivos cardíacos implantables y esto modifica mucho los criterios de endocarditis. La otra razón es que desde 2015 no teníamos guías nuevas de endocarditis y el año pasado se actualizan las guías y se actualizan los criterios. ¿Por qué se actualizan tanto los criterios? Porque la endocarditis infecciosa desde el punto de vista clínico es, es muy diversa. Ella puede presentarse en forma aguda y ser agresiva, puede presentarse en forma subaguda y ser crónica, puede tener fiebre, febrícula o no tener fiebre, puede presentar signos típicos, puede presentar signos no típicos y puede fingir o parecer ser otra enfermedad. Entonces, esta diversidad hace que sea difícil y por eso existen criterios, ¿ok? Y esto se debe fundamentalmente a que hay una interrelación entre las características del portador, no es lo mismo un paciente con 70 años con endocarditis, actualmente tiene una alta incidencia en personas mayores de 70 años, un paciente que tenga una prótesis valvular, una valvulopatía, su estado de inmunosupresión y por supuesto las características de la violencia del germen. Los síntomas más frecuentes registrados para endocarditis infecciosa, como los ven allí, desde el más frecuente hacia el menos frecuente, es la fiebre, que es bastante frecuente, tiene un 77%, los soplos, ¿ok? La insuficiencia cardíaca y las complicaciones embólicas, que sí son bastante características de la endocarditis infecciosa, pero como ven allí, tienen un 25% nada más en el cuadro clínico. Pero ¿qué ruta tenemos que trazar para llegar a los criterios de endocarditis infecciosa? Porque tengo que saber cuántos tengo y cómo los voy a combinar para saber si tengo una endocarditis o no. Entonces, lo primero es la presentación clínica, lo segundo es el laboratorio, el diagnóstico microbiológico, que es fundamental porque estamos hablando de una enfermedad infecciosa, las imágenes y finalmente ir a los criterios a ver cuáles tengo y cuáles no. Desde el punto de vista clínico, ya les adelanté una parte, pero fíjense que lo más importante aquí es tener una alta sospecha para endocarditis. Si yo no, eso significa, en dos palabras, si no la pienso, no la voy a diagnosticar. ¿En quién voy a pensar endocarditis? Bueno, en pacientes que tengan sepsis, en pacientes que
tengan fiebre, por supuesto, de origen desconocido, nadie quiere tener un paciente con fiebre de origen desconocido. Si hay algunos síntomas o signos típicos de la enfermedad y en los pacientes que tienen factores de riesgo para endocarditis, que pueden ser cardíacos o no cardíacos, como los pueden ver allí. Entre los cardíacos, el primero y más importante es que ya el paciente haya tenido una endocarditis infecciosa, pero por supuesto si tiene una valvulopatía, si tiene una válvula protésica, si tiene catéteres centrales, si el paciente tiene una cardiopatía congénita, pues son factores de alto riesgo y en estos pacientes siempre hay que pensar cuando aparece la clínica sugestiva de que hay endocarditis. Y están los que no son cardíacos, que tenemos por supuesto la inmunosupresión, todos los que son los pacientes invadidos, que hayan estado hospitalizados, que hayan sido quirúrgicos y por supuesto los pacientes en hemodiálisis que tienen constantemente un catéter endovascular. El laboratorio, bien allí una larga lista, hay más, pero como ven, todos son marcadores de inflamación sistémica, ¿ok? Ninguno es característica de la endocarditis infecciosa. Eso no quiere decir que yo no lo voy a hacer. Lo tengo que hacer para caracterizar el cuadro, es decir, qué gravedad tiene, ¿ok? Que si está en sepsis, qué grado tiene esa sepsis, en qué estadio está, los órganos diana que pueden estar afectados con la infección y para hacer un seguimiento. Pero el laboratorio no es típico de endocarditis, o sea, ninguno nos habla o nos puede asegurar que hay una endocarditis. El diagnóstico microbiológico, como les dije antes, es fundamental. Esto es una enfermedad infecciosa y lo ideal es saber qué germen está allí. Y hay varias cosas importantes. Los hemocultivos, como lo pueden leer en la lámina, tienen que ser 3, por lo menos con media hora de diferencia. Tiene que ser en una vía periférica y es importante que sea antes de tener una terapia antimicrobiana. Esto es bastante difícil en nuestro medio porque el paciente tiene fiebre y se toma un antibiótico, va a un médico general, le pone un antibiótico y esto hace que los hemocultivos puedan ser negativos. Y hay un mito que quiero desmontar si todavía alguno lo tiene, y es que si yo tengo una endocarditis, la bacteriemia es constante. Entonces yo no puedo retrasar la toma del hemocultivo al pico febril porque estoy retrasando el inicio de la antibioticoterapia que inicialmente es empírica. Y lo otro es que en nuestro medio un GRAN nos puede ayudar muchísimo en la decisión del tratamiento antibiótico. Pero no siempre todo es bonito. Como ven allí, si yo tengo un paciente con un hemocultivo positivo, que veo que está creciendo alguna bacteria, existen métodos que probablemente no tengamos nosotros al alcance, que es el MALDI-TOF, que es una espectrometría con una secuencia de péptidos que en una base de datos nos puede hablar de qué germen estamos enfrentando antes de que termine de cultivarse en el hemocultivo, valga la redundancia, porque hay hemocultivos que en 3 días tenemos el resultado, pero hay bacterias que crecen más lentamente y tardan más tiempo. Inclusive con el MALDI-TOF yo puedo saber cuál es su resistencia o su sensibilidad microbiana. Si no tenemos este método, entonces vamos a utilizar un GRAM. Por otro lado, tenemos un gran grupo de pacientes que es un problema porque son los que tienen hemocultivos negativos. Si yo tengo un paciente con hemocultivo negativo, entonces tengo que pensar en los gérmenes, la lista de gérmenes que tienen allí, pero hoy en día, y esto lo van a ver finalmente en los criterios, la serología específica para algunos de estos gérmenes nos puede ayudar a través del PCR en un hemocultivo negativo, a hacer una detección de un germen. Si después que yo he hecho todo esto aún no he aislado un germen, entonces tengo que empezar a pensar en una endocarditis de origen inmunológico. Las técnicas de imagen no voy a profundizar mucho porque la doctora que está después de mí lo va a hacer, pero sabemos que el ecocardiograma transtorácico y el ecocardiograma transesofágico son la primera línea para el diagnóstico de endocarditis infecciosa, sobre todo el transtorácico que está muy a la mano de todos nosotros. El transesofágico no debe ser, si yo tengo un transtorácico que vi las características y puedo hacer ver la vegetación, etcétera, el daño valvular, perivalvular, no me dice que no debo hacer también un traje esofágico, pero bueno, ella va a hablar más de eso que yo. Les menciono la tomografía, la resonancia y sobre todo las imágenes por medicina nuclear, que es el CT-PET o la tomografía por fotón único, porque esto hizo un cambio importante en los criterios para endocarditis infecciosa en estas últimas guías. Finalmente, aquí están los criterios. Por supuesto, los primeros son microbiológicos. Podemos, si tenemos en los hemocultivos aislado un germen típico,
pues perfecto, tenemos el diagnóstico de la endocarditis ya con la parte microbiológica. Pero se incluyen en estas guías el enterococo fecalis, porque esto ha aumentado la sensibilidad del diagnóstico hasta de un 70 a un 96%. Entonces, ahora el enterococo fecalis es un germen típico de endocarditis infecciosa. Los otros cambios en los criterios mayores es que las imágenes de medicina nuclear en las guías pasadas se decía que si el paciente, por ejemplo, había tenido una cirugía de implante valvular, una cirugía cardíaca, estas pruebas no se podían hacer hasta 6 meses después de la cirugía porque pues, la inflamación por la cirugía podía confundirse con la inflamación por endocarditis infecciosa, pero hoy en día se puede tipificar y se puede diferenciar lo que es una inflamación por una cirugía o por una infección por endocarditis infecciosa y eso hace que tú no tengas que esperar, tú las puedes hacer inmediatamente para hacer el diagnóstico y esto ayuda muchísimo, como lo van a ver después, para hacer el diagnóstico de endocarditis. El otro punto importante es que estas técnicas también se utilizan mucho en los que son los fenómenos embólicos a distancia, ¿ok? Es decir, todos aquellos fenómenos embólicos típicos de la endocarditis nos ayudan, sobre todo las técnicas de imagen nuclear, y además nos ayudan a ver aquellos episodios embólicos que son subclínicos, que el paciente no tiene ninguna manifestación clínica de ellos. Y además es importante saber que lo que les comentaba cuando tenemos pacientes con hemocultivos negativos, que la serología ha ayudado mucho a que este grupo de pacientes, donde siempre vas a ciega, pues ya no estés tan a ciegas si logras hacer una serología a través del PCR. Esto sigue siendo más o menos igual. Yo puedo tener un diagnóstico definitivo para endocarditis infecciosa si tengo dos criterios mayores, la combinación de un criterio mayor y 3 criterios menores o 5 criterios menores. Puedo tener la posible, como lo ven allí, y la que definitivamente voy a descartar es cuando no reúne ningún criterio o ya yo hice otro tipo de diagnóstico que me explica el cuadro. Las guías también cambian un poquito el manejo o los criterios cuando tenemos específicamente 3 grupos de pacientes. Uno es los que tienen una válvula nativa, que como ven allí, el abordaje inicial es como se los comenté, clínica, hemocultivo y eco transtorácico y transesofágico. Y si es definitiva, pues voy a ir a los estudios de imágenes pertinentes que no voy a ahondar allí. Si es posible, todavía no tengo los criterios completos, entonces yo voy a repetir el eco, voy a repetir el hemocultivo y voy a hacer algún otro estudio que me permita ver más profundamente las lesiones valvulares o a distancia. Cuando la válvula es nativa es muy parecido, la única diferencia es que aquí la medicina nuclear, las imágenes por medicina nuclear me pueden ayudar muchísimo. Y en los pacientes que tienen implantes de dispositivos implantables, de asistencia cardíaca implantable, pues también las imágenes me pueden ayudar mucho, sobre todo el CT PET que me ayuda a ver la infección en los cables de los electrodos del marcapaso. Entonces, estos 3 grupos son nuevos en estas guías y tienen su flujograma particular. Yo no quiero terminar sin algo que es muy importante, las guías lo enfatizan muchísimo, y es que esto es un tratamiento en equipo. Yo no puedo tratar una endocarditis infecciosa solo. Yo tengo que llamar al infectólogo, al microbiólogo, tengo que tener el equipo de cirugía cardiovascular porque sabemos que esta patología puede llevarnos con bastante frecuencia a una cirugía cardiovascular. Entonces, esto no solamente me va a ayudar a hacer un mejor diagnóstico y un mejor manejo del paciente, sino que además está demostrado, y por eso la guía lo enfatiza tanto, que hay una reducción de morbimortalidad cuando se utiliza un equipo para el tratamiento de la endocarditis infecciosa. Entonces, para llevar, les quiero dejar que una alta sospecha es fundamental. Si no pienso que el paciente puede tener una endocarditis, no la voy a encontrar nunca. Entonces, la alta sospecha es indispensable para esto. El diagnóstico inicial se logra casi siempre con la clínica, los hemocultivos y las imágenes, pero también el avance en los métodos microbiológicos, que ojalá algún día tengamos a disponibilidad en el país
Todos estos métodos que nos ayudan a atajar más rápidamente el diagnóstico microbiológico para poder saber si la antibioticoterapia empírica que hemos iniciado pues va por buen camino. Igual las pruebas de imágenes han sido fundamentales en los criterios para el diagnóstico de endocarditis infecciosa y quiero resaltar finalmente el equipo multidisciplinario que es indispensable para reducir morbimortalidad. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a tener la charla Imagen multinodal en endocarditis infecciosa. La siguiente ponente es la doctora Marlene Peñalver, médico especialista en cardiología clínica, egresada de la UCB, especialista en ultrasonido cardíaco también de la UCB y adjunto de la unidad de ecocardiografía del Hospital Universitario de Caracas. Colaborador docente del posgrado de cardiología. Actualmente cursando la maestría en intervencionismo estructural en la Sociedad Española de Imágenes Cardíacas. Bienvenida, doctora. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a la sociedad por la invitación. Bueno, vamos a hablar de la imagen multinodal en endocarditis infecciosa. La mortalidad general de la endocarditis es casi una muerte por cada 100.000 habitantes y de los pacientes infectados asciende a 30%. Tiene una presentación clínica variable, compleja, que requiere un equipo multidisciplinario que debe estar integrado por cardiólogos clínicos, cardiólogos especialistas en imágenes, hemodinamistas, cirujanos cardiovasculares, microbiólogos, infectólogos, neurólogos, etc. A esto se le ha llamado endocarditis team. Los factores de riesgo son múltiples, donde la endocarditis, haber tenido una endocarditis previa es uno de los más importantes. La presencia de prótesis y dispositivos ha aumentado significativamente el aumento de la prevalencia de la endocarditis. En las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2023, pues coloca las imágenes multimodal como uno de los criterios mayores para el diagnóstico de endocarditis. En la endocarditis tenemos dos retos diagnósticos. Lo primero es confirmar que hay infección local a nivel cardíaco. Y lo segundo es hacer la detección de las lesiones a distancia o extracardíacas. Pues estos son los diagramas que propone la guía del 2023 para la válvula nativa, válvulas protésicas y válvulas y dispositivos implantables. Lamentablemente no las podemos comentar con detalles en aras del tiempo, pero sí podemos ver que se recomienda las imágenes en todos los niveles diagnósticos. Con respecto al ecocardiograma, las recomendaciones de las guías son múltiples, clase 1, con distintos niveles de evidencia, y de aquí lo que quiero resaltar es que el ecocardiograma transesofágico debe hacerse en todo paciente que se sospeche una endocarditis infecciosa. Inclusive si en el eco transtorácico podemos tener una imagen positiva, pero que no sea concluyente, a menos que sea una vegetación del lado derecho, del lado derecho que sea inequívoca. Pues las lesiones típicas de endocarditis son las vegetaciones, que son lesiones endocárdicas o endoteliales formadas por fibrina, plaquetas, acúmulos leucocitarios y bacterias. Pueden ser hipermóviles, con movimientos independientes o sésiles. Están localizadas generalmente en las cavidades de menor presión o en lesiones de chorro por insuficiencia valvular. Okay. Bien, el ecocardiograma en el diagnóstico de las vegetaciones tiene una sensibilidad y especificidad bastante aceptable, sobre todo en las válvulas nativas. En las válvulas protésicas, pues realmente cae significativamente, sobre todo el eco transtorácico, donde llega a ser de 50%, manteniendo una especificidad aceptable, y bueno, en el caso del eco transesofágico, mantiene tanto sensibilidad como especificidad. Pues aquí tenemos unos casos donde vemos lesiones en la primera a la izquierda, vemos vegetaciones mitroaórticas,
de gran tamaño en la de la válvula aórtica móvil, hipermóvil, en las otras más sésiles. En la del medio vemos una vegetación gigante en la aurícula derecha, que está asociada a la válvula tricúspide y protruye hacia el ventrículo derecho. Y en la imagen derecha vemos pues una vegetación bastante grande asociada a la valva tricúspide. Este es un paciente de 73 años que fue tratado durante 3 semanas como una neumonía de focos múltiples. Finalmente le escuchan el soplo y se observa, piden el traje esofágico y tenemos aquí a nivel de esófago medio, en una vista de 3 cámaras, pues vemos una lesión bastante grande en la válvula aórtica, en la valva coronariana derecha, que condiciona una insuficiencia severa, lo cual lo hace un paciente quirúrgico. En este caso, vemos una válvula protésica, un eje corto, donde vemos una imagen ecolúcida paravalvular, que cuando le colocamos Doppler color, podemos ver la continuidad del flujo entre la válvula y la imagen, lo cual se concluye como un pseudoaneurisma. El ecocardiograma 3D pues tiene una alta sensibilidad y especificidad en perforaciones valvulares, en fugas perivalvulares, accesos, pseudoaneurisma y en vegetaciones asociadas a electrodos de dispositivos. En la primera imagen pues la vemos comparado con el eco 2D y podemos ver en el 3D que hay una definición bastante acertada de las vegetaciones. El lado derecho vemos una imagen de eje corto de una válvula aórtica con una lesión perivalvular que se concluyó como un acceso. Pues el ecocardiograma tiene pros y contras, tanto en la endocarditis infecciosa de válvula nativa y protésica como en las infecciones de dispositivos. Tiene buena habilidad diagnóstica en válvulas nativas, más el transesofágico que el transtorácico, pues nos permite la evaluación de la función valvular y hemodinámica, alta resolución temporal, predisposición de embolismo, sobre todo cuando tenemos vegetaciones mayores de 10 milímetros, nos da pronóstico y seguimiento. Y en los dispositivos infectados, pues tiene habilidad diagnóstica aceptable, podemos evaluar la función de la válvula tricúspide y evaluar también si hay hipertensión pulmonar. También podemos detectar material residual post extracción de dispositivos. Con respecto a las contras, pues limitación para la evaluación de estructuras anteriores, sobre todo en el tracto de salida del ventrículo derecho, limitaciones en complicaciones de las válvulas protésicas, no detecta complicaciones periféricas y bueno, el eco transesofágico pudiera tener complicaciones potenciales relacionadas con la sedación. Con respecto a los dispositivos infectados, pues no es aplicable en infecciones de generador de bolsillo y tiene dificultad para diferenciar los trombos de las vegetaciones y tampoco detecta lesiones periféricas. Pero afortunadamente tenemos más imágenes. Ya desde el año 2000 se está utilizando tomografía e imágenes nucleares en el diagnóstico de endocarditis. La guía de la Sociedad Europea lo mete como criterio diagnóstico desde la guía de 2015 y actualmente son mandatorias. La guía recomienda, hace recomendaciones tanto de la tomografía como de las imágenes nucleares con distintos niveles de evidencia, pero casi todas son clase 1, de manera que son hoy en día mandatorias. Hablando un poquito de la tomografía cardíaca, pues un método no invasivo con una alta resolución espacial, una resolución temporal intermedia, tiene alta sensibilidad para diagnosticar accesos, pseudoaneurismas, dehiscencias protésicas, fístulas en válvulas nativas y protésicas, nos permite la visualización de embolismos extracardíacos, pulmonares, esplénicos, aneurismas micóticos e infiltración infecciosa regional. Tiene una alta disponibilidad, un bajo costo, bueno, en nuestro medio un costo intermedio, y nos permite la evaluación preoperatoria de los pacientes que van a cirugía con un alto valor predictivo negativo para enfermedad arterial coronaria. Además, se pueden visualizar adherencias en pacientes quirúrgicos que van a un segundo tiempo.
Acá tenemos una imagen tomográfica en un eje transversal donde hay un acceso posterior, y en la imagen del medio podemos ver cómo ese acceso asciende a la raíz aórtica y hacia la aorta ascendente. Del lado derecho tenemos la correlación con el eco transesofágico. En estas otras, en la primera, podemos ver un acceso de válvula mitral. En la del medio podemos ver una vegetación grande asociada a la valva septal de la tricúspide, y de la del lado derecho pues vemos unas arterias coronarias sanas que permitió que la no necesidad de hacer un cateterismo cardíaco al paciente. La tomografía también tiene pros y contras, tiene una buena habilidad diagnóstica en complicaciones perivalvulares y válvulas protésicas, tiene una habilidad aceptable en la detección de vegetaciones, engrosamiento y perforaciones valvulares. Como dije antes, la evaluación preoperatoria de las arterias coronarias en los dispositivos infectados permite la detección de colecciones alrededor del generador y lesiones de tejido blando. Nos ayuda para evaluar la permeabilidad de los accesos venosos, lo cual es muy importante cuando se va a hacer una nueva implantación de dispositivo. Y en su contra, pues tiene limitación para diagnosticar vegetaciones pequeñas, menores de 4 milímetros, pues también hay exposición de radiación y riesgo de nefrotoxicidad. Y acá tenemos un cuadro comparativo de la tomografía con el eco transesofágico. Pues la tomografía tiene una alta resolución espacial, el eco transesofágico tiene una alta resolución temporal. La tomografía, una alta sensibilidad en el diagnóstico de acceso, pseudoneurismas y fístulas. El transesofágico, alta sensibilidad en el diagnóstico de vegetaciones pequeñas, perforaciones y fugas paravalvulares. La tomografía es un método no invasivo, pero requiere contraste. El eco transesofágico no requiere contraste, pero tiene riesgo potencial la sedación. La tomografía nos permite la evaluación de embolismo e infiltración extracardíaca. El eco transesofágico, pues la evaluación en general de la hemodinamia, la función cardíaca. La tomografía nos permite la evaluación de las arterias coronarias, y bueno, el eco es de primera línea en el diagnóstico y el seguimiento. Con respecto a la resonancia magnética cardíaca, pues tiene una limitada utilidad en la endocarditis infecciosa por la baja resolución espacial que tiene comparada con la tomografía y el vacío de señal que dejan los generadores, los generadores y las prótesis. Tiene una mayor sensibilidad que la TAP para el diagnóstico de las lesiones neurológicas, y es el método de elección en las lesiones de la columna vertebral por endocarditis, como la osteomielitis y la espondilodicitis. Puede reclasificar los diagnósticos en el 25% de los casos no concluyentes. Esto que tenemos aquí es una imagen cortesía de la doctora Rosalín Vázquez. Esto es un paciente con un antecedente de un catéter de hemodiálisis que vieron una lesión en la aurícula derecha pensando que podía ser un tumor, y la mandan a resonancia donde se concluye como una vegetación. Luego tenemos las imágenes nucleares, dos específicamente. La tomografía por emisión de positrones con fluorodexooxiglucosa, que mide la actividad metabólica de la infección, del foco infeccioso, y tenemos la tomografía por emisión de fotón único con leucocitos marcados por isótopos, con tecnesio 99 y el otro que no lo puedo pronunciar. Ok, con respecto al PET, bueno, pros y contras también. Tiene una alta sensibilidad en endocarditis de válvulas protésicas porque mide el hipermetabolismo de las lesiones anatómicas, nos ayuda en la detección de complicaciones periprotésicas, mejor definición de la extensión local y regional de la infección, recomendado en el postoperatorio mediato de las cirugías protésicas, ¿ok? Esto fue lo que cambió. Antiguamente había que esperar 3 meses porque se pensaba que podía dar un falso positivo. Ya hoy en día se ha diferenciado completamente lo que es infección de inflamación, de manera que lo podemos hacer inmediatamente. Con respecto a los dispositivos infectados, pues tiene una alta sensibilidad en las válvulas protésicas, por lo mismo mide hipermetabolismo de las lesiones y detección de complicaciones periprotésicas. En su contra, pues tiene una baja sensibilidad en endocarditis de válvula nativa,
porque no puede diagnosticar vegetaciones pequeñas. Y bueno, en los pacientes que tienen antibiótico-terapia prolongada, pues nos puedes dar un falso negativo. También tiene baja sensibilidad en las endocarditis por dispositivos y la interpretación visual no está estandarizada. Además de eso, pues tiene exposición a radiación y riesgo de nefrotoxicidad. Aquí tenemos una imagen de un paciente de 76 años con una prótesis valvular aórtica infectada, donde se ve el aumento del metabolismo. Acá está otra donde podemos ver un acceso periaórtico protésico bien definido. Aquí vemos una captación de electrodo en la vena cava superior y un foco en cadera que era inesperado en este paciente. Aquí tenemos una infección de bolsillo de marcapaso donde se define perfectamente todo el área de hipermetabolismo alrededor del generador. Y embolismos en vasos y en riñón. Con respecto al PET, pues el SPET tiene alta especificidad en endocarditis, disponibilidad intermedia, diagnóstico de metástasis infecciosa, buena sensibilidad con respecto a la endocarditis por dispositivo, pero en su contra tiene una sensibilidad limitada por la baja resolución espacial, un largo tiempo de adquisición, exposición de radiación y baja sensibilidad en endocarditis por dispositivo, tiempo prolongado de adquisición. Aquí tenemos una imagen donde hay una paciente con una prótesis aórtica y vemos la captación de tecnesio del lado derecho. En conclusión, la endocarditis es una enfermedad compleja con muy alta mortalidad, debe ser manejada por un equipo multidisciplinario, el endocarditis team. El ecocardiograma es el método de primera línea en el diagnóstico y seguimiento. La tomografía es el método de mayor sensibilidad y especificidad en las complicaciones de endocarditis. Nos permite la evaluación de los accesos valvulares, precisión anatómica en pacientes quirúrgicos y evaluación de coronaria. La resonancia magnética es el método de elección para las complicaciones neurológicas de columna vertebral. Las imágenes nucleares, gran valor en la extensión regional y metastásica. Ningún método es perfecto. Las imágenes multimodales son la clave del diagnóstico y el pronóstico. Gracias, Marlene. Lindas imágenes. Bueno, a continuación vamos a llamar al podio al doctor Leodoro. Hacia adelante, todavía le queda charlas en el Congreso, pero ya estamos terminando. Bueno, el doctor Leodoro es especialista en cardiología, el actual presidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología. Va casi a cerrar pues con esta charla que es manejo de endocarditis en pacientes con dispositivos implantables y está con nosotros acá, formador de muchos alumnos. Gracias, Jennifer. Bueno, buenas tardes. Agradezco a los compañeros del Comité Científico por permitirme dar esta presentación. Bueno, el manejo de la endocarditis en pacientes con dispositivos implantables realmente es un reto y es una de las complicaciones más temibles para aquellos que implantamos dispositivos. La mortalidad es muy alta y puede mejorarse con un tratamiento adecuado y recordar que las infecciones de dispositivos representan aproximadamente el 26% de las complicaciones relacionadas con dispositivos cardíacos implantables. Este es un Kaplan-Meier de uno de los estudios más importantes, el estudio danés, que acumuló 97,000 pacientes y duró casi 18 años, donde vemos el riesgo acumulado de infección de dispositivos, y lo importante de este slide es para mostrarle que en la curva inferior están los marcapasos, la siguiente, la azul punteada, son los desfibriladores, luego los resincronizadores puros y la que tiene más riesgo, las resincronizadores desfibriladores. Lo que nos hace pensar, y está comprobado, que los dispositivos mientras más complejos son, más riesgo tienen. Y este es un Kaplan-Meier del estudio de infecciones de los Estados Unidos, también un estudio muy largo con más de 60,000 pacientes, donde vemos cómo la incidencia de infecciones en dispositivos implantables va en incremento. Esta Kaplan-Meier, que también es del estudio danés, fíjense
que tiene un detalle muy importante. Las filas de abajo, las líneas de abajo que están 4 pegadas en 4 colores son, esta curva se refiere a riesgo de muerte acumulado después de que aparece la infección. Entonces, fíjense, las 4 de abajo son pacientes en primoimplantes, mientras que las 4 líneas de arriba, igual de abajo hacia arriba, marcapaso, desfibriladores, de resincronizadores puros y resincronizadores de desfibriladores, son pacientes reintervenidos o porque hubo que reposicionar el electrodo o porque fue el recambio normal. Eso lo que quiero, uno de los mensajes importantes de esta charla es que aquello de que espérame ahí en el cafetín que voy a hacer un cambiecito, que un cambiecito es una cosa rápida. Los recambios de cualquier dispositivo implantable son los que tienen mayor riesgo y son los que tenemos que tomarnos más en serio. ¿Cuáles son los tipos de infecciones que se pueden presentar en un paciente con dispositivos? Bueno, las infecciones pueden ser localizadas, bien sea por infección a nivel de la incisión o inflamación o infecciones del bolsillo, o las infecciones sistémicas que pueden ser con o sin infección del bolsillo y con o sin vegetaciones en las válvulas o en los electrodos. De manera que cualquiera de estos escenarios nos lleva, como decía la doctora Emilia, que hay que pensarlo, en descartar el diagnóstico de infección con los signos clínicos, las pruebas que se mostraron fehacientemente por quienes me han precedido en la presentación. Recordemos que los que estamos involucrados en implante de dispositivos tenemos que tener conocimiento de las floras bacterianas que pueden contaminar un implante. La colonización bacteriana normalmente se produce por gérmenes que están en la piel y que en el momento del implante infectan el bolsillo. La colonización a distancia es infrecuente. Y recordar que los estafilococos coagulasa negativos son los que más están involucrados en infecciones crónicas, las infecciones inaparentes de los bolsillos que se manifiestan por retracciones y el paciente no tiene mayor sintomatología. De manera que es muy importante en el momento y antes de hacer la incisión de la piel, una de las medidas más efectivas, la que tiene mayor efectividad con una indicación tipo 1 con nivel de evidencia A, la profilaxis con antibiótico 1 hora antes del procedimiento si vamos a administrar cefazolina y 90 a 120 minutos antes de iniciar el procedimiento si vamos a utilizar vancomicina. Esto es crucial para evitar la infección. Y como dije, la propagación hematógena es menos frecuente. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener siempre pendientes cuando vamos a implantar un marcapaso, desfibrilador, resincronizador, un dispositivo a un paciente? Bueno, existen factores modificables que son en los que tenemos que poner mucha atención porque somos en los que nosotros podemos intervenir relacionados con el paciente, pacientes que tienen previo al implante fiebre o signos de infección, requiere que haya un diferimiento del procedimiento. Pacientes que tengan infecciones en la piel, trastornos en la piel, en los pacientes anticoagulados hay que tener muchísimo cuidado y hay que esmerarse en la técnica quirúrgica para evitar que se formen hematomas y prácticamente está proscrito el puente con heparina en pacientes anticoagulados, a no ser que sea un paciente con muy alto riesgo, que está en warfarina, que tiene una válvula mecánica y que la relación riesgo-beneficio, solo en esos casos, pues podemos hacer puente con heparina. Pero en general, eso lo demostró el estudio Bruce, está proscrita el uso de heparina como puente. Relacionado con el procedimiento, pues los procedimientos prolongados, y ahí tiene que ver mucho la experticia del implantador, los hematomas, que requiere una buena técnica quirúrgica para evitar que se formen, pacientes que han tenido procedimientos previos, como señalé anteriormente, y los pacientes que tienen marcapaso temporal, porque muchas veces esos marcapasos temporales se ponen en situación de emergencia y no se cuida con detenimiento la profilaxis en relación a infecciones. Me refiero
al campo quirúrgico, etc. Y relacionado con los dispositivos, los pacientes que tienen bolsillo abdominal, eso compete más a los cirujanos cardiovasculares, que son los que lo hacen, los pacientes con implantes epicárdicos. Y hay factores no modificables que tienen muchísima importancia, los relacionados con el paciente. El más importante son los pacientes que tienen insuficiencia renal terminal, también los que tienen insuficiencia renal no terminal, pero los pacientes que más riesgo tienen de tener infección de dispositivos, aquellos que tienen insuficiencia renal terminal, los pacientes con diabetes, patología oncológica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y aquellos que ya tuvieron una infección de un dispositivo implantable. Relacionados con el procedimiento, la reposición de electrodo. Es decir, cuando nosotros tenemos un desplazamiento de un electrodo, inclusive a menos que sea un electrodo ventricular y el paciente esté dependiente, pero en caso de un electrodo auricular, esperar un tiempo para después ir a reposicionarlo tiene menos riesgo de infección. Y como dije, los recambios y los upgrades, paciente que tiene un marcapaso y hay que subirlo a un resincronizador, pues son intervenciones más complejas. Y relacionado con el dispositivo, como señalé en la primera curva del estudio danés, pues mientras más complejos los dispositivos, más riesgo de infección tienen. El hematoma es probablemente uno de los factores que tienen mayor relación con infecciones, de manera que es encomiable que el cirujano, el médico que está implantando, tenga una técnica de hemostasia muy rigurosa y, por supuesto, el manejo de los anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios. Las infecciones pueden ser desde el bolsillo, de la herida, el bolsillo, una erosión o en el peor de los casos, una vegetación. Y en todos estos casos se requiere que se haga la extracción completa del dispositivo usando diferentes técnicas. Esto, por ejemplo, es con técnica láser. Esto es un caso del doctor Benchetrit, gentilmente cedido por él, donde con láser se pasa hasta lo más distal donde está el electrodo, guiado por eco transesofágico, para hacer la extracción de todos los cables, porque cuando está indicada la extracción tiene que ser completa, no se deben dejar electrodos abandonados. Y aquí es muy importante saber que esto tiene que hacerse en centros de alta especialización, donde no solo tiene que estar el cirujano cardiovascular presente en la sala, tiene que estar con la sierra, con el paciente preparado, con banco de sangre, con unidades de sangre, porque estos pacientes, si se complican, nuestros queridos amigos cirujanos lo que tienen son 10 minutos para salvarles la vida, para hacer una esternotomía y salvar a estos pacientes. De manera que, como dijo la doctora, el manejo del paciente con endocarditis por infección de dispositivo es un manejo en equipo donde tiene que estar involucrado el electrofisiólogo, infectólogos que tengan experiencia manejando infecciones de dispositivos, porque no todos los infectólogos están familiarizados con las infecciones de los dispositivos, por supuesto los imagenólogos, y no podemos dejar como una parte importante del equipo en los cirujanos cardiovasculares. Esta es la guía. Esto es un estudio consenso que es importante que todos los que implanten marcapasos o desfibriladores o cualquier dispositivo tienen que estar familiarizadas de la Sociedad Europea. Y yo voy en aras del tiempo, voy a pasar esto rápidamente. Y todas estas indicaciones tipo 1 con su respectivo nivel de evidencia, tipo 2A y tipo 3, las estoy resumiendo acá, diciendo lo siguiente, que la extracción completa del dispositivo electrónico cardíaco implantable, es como debe abreviarse todos los dispositivos, está recomendado para todos los pacientes que tengan infección confirmada de los electrodos sin retraso. El paciente ingresando y preparándose para la extracción, porque el retraso se asocia a un incremento de la mortalidad. La mortalidad, la antibioticoterapia empírica inicial con antibiótico contra
estafilococo meticilino resistente y bacterias gram negativas puede iniciarse siempre y cuando se hayan tomado las muestras de los hemocultivos, como dijo la doctora Emilia, por lo menos 3 hemocultivos para ir ganando tiempo. Y en los casos excepcionales, donde no se dispone de recursos o un paciente que está en zonas donde no hay posibilidad, pues habrá que intentar antibiótico-terapia intravenosa por lo menos 4 a 6 semanas, vigilando estrictamente posteriormente la falla de la terapia del antibiótico o de un incremento de los síntomas después que se retire. La extracción percutánea es preferible a la extracción quirúrgica. Se requiere material especial, pistolas con metálicas y unas nuevas que hay en la actualidad, y en centros donde se dispone de extracción láser, pues sería lo ideal. Centros donde hay experiencia, porque como mencioné, el riesgo de ruptura cardíaca y de laceración venosa son potencialmente letales en estos pacientes. En los pacientes en los que retiramos, vamos a hacer un retiro de electrodo, tenemos que tomar en cuenta varios factores: el tiempo que tiene el paciente implantado, qué tipo de dispositivo tiene, la fragilidad del paciente, las comorbilidades, porque eso nos va a ayudar a programar bien la intervención. La extracción quirúrgica, donde tiene que intervenir los cirujanos cardiovasculares de entrada, es cuando hay vegetaciones mayor de 20 milímetros. No se recomienda hacer extracción instrumental. Y la otra indicación es cuando hay cirugía valvular, cuando hay indicación de cirugía valvular, entonces hay que proceder con cirugía cardiovascular. Por supuesto, cultivar el material del dispositivo, especialmente en la punta del electrodo. Y en los pacientes que están dependientes, que hay que retirarle todo, esos pacientes representan un reto. En estos casos, ponemos por la vía un electrodo de marcapaso definitivo, atornillado, y se conecta a un marcapaso externo utilizado, que todavía tenga batería, como en este caso, mientras se cumplen las semanas o el esquema terapéutico que corresponda a estos pacientes. Este es un caso de nosotros que estaba dependiente y se hizo la extracción completa. El paciente estaba dependiente y por la vena se le puso, por la vena yugular, un electrodo que se atornilla al ventrículo derecho mientras se obtienen los criterios de curación y los hemocultivos se negativizan. ¿Cuándo reimplantar el dispositivo? Eso es muy importante. Hay que reevaluar la indicación del implante. Casi un 25% de los pacientes que tenían una indicación primaria al momento del reimplante no tienen indicación porque tenían una enfermedad del nodo sinusal o no estaba muy clara la indicación, de manera que eso hay que reevaluar la indicación del reimplante. Obviamente no utilizar ninguna parte del dispositivo. Y cuando se vaya a hacer el reimplante, en la zona contralateral, en la zona distinta de donde fue el implante original. Y tienen que estar resueltos los signos y síntomas de infección que mencionó la doctora Emilia. No debe hacerse una costumbre que tienen algunas personas, a menos que no haya ningún recurso, pero abrir un bolsillo infectado y lavarlo y hacerle no sé qué cosa al generador. Recuerden que las bacterias generan biofilm. Eso es una película que se forma y eso queda allí, el cultivo de bacterias. De manera que cuando usted vuelva a cerrar se va a volver a infectar. De manera que eso no debe realizarse, sino se saca el sistema y se empieza y se hace un implante totalmente nuevo. Por último, quiero dejar como mensaje los 10 mandamientos para evitar las infecciones de los dispositivos. Realizarás profilaxis con antibiótico-terapia 1 hora antes de hacer la incisión de la piel, o 90 o 120 minutos si van a usar vancomicina. Pospondrás el caso siempre y cuando el paciente tenga infección o fiebre.
tratarás las comorbilidades en los pacientes que tengan comorbilidades, una neumonía, etcétera, cualquier cosa que esté teniendo el paciente. Interrumpirás los antiplaquetarios antes de la cirugía si es posible. No realizarás puente con heparina. Acortarás el tiempo de procedimiento. Si tienes dificultades en el procedimiento y tienes a alguien que tenga más experiencia que tú, llámalo, inclúyelo. Reducirás el desplazamiento de los electrodos y convertirás la sala de hemodinamia o el quirófano donde lo estás haciendo en una situación estéril, reduciendo el paso del personal, enfermeras, mirones, etcétera, porque incrementa el riesgo de infección. Seguirás los lineamientos técnicos, quirúrgicos y de esterilidad para evitar contaminaciones en el quirófano. Limitarás el número de accesos intravenosos y cuando la enfermera tome la vena que limpie bien la piel antes de hacer la incisión, y evitarás el marcapaso temporal en los pacientes que no sean dependientes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ya tenemos... Ok. Vamos a cambiar la lacto para que David pueda conectarse. Muchas gracias, doctor. Ya tenemos nuevos 10 mandamientos. Me los tengo que aprender. Y 10 mandamientos. Bueno, David es cirujano cardiovascular. Se formó en el hospital universitario. Compañero de posgrado, yo estaba paralela junto a él en cardiología. Un excelente grupo de cirujanos se formó en esa época. Y además ha hecho especialización en cirugía mínimamente invasiva, en aorta, Sí. reemplazo de válvula aórtica y se ha formado en TAVI transcatéter. Bueno, David, vamos a ver si Bueno, te ajustas al tiempo. muchísimas gracias por la invitación. Las felicitaciones a la Sociedad Venezolana de Cardiología por sus 70 años. Hoy vamos a hablar sobre el manejo quirúrgico en endocarditis infecciosa, los nuevos criterios. Con respecto a las guías, teníamos 8 años que no estaban actualizadas y estas fueron las últimas. Como estamos hablando de los 10 mandamientos, vamos a hablar de los 10 mandamientos de la guía que nos dejó la guía del 2023, la prevención de los pacientes. Tenemos que calificarlos en alto, riesgo intermedio y riesgo bajo. Estos pacientes deben recibir profilaxis en cualquier procedimiento odontológico que se recomienda en los grupos de alto riesgo. El equipo de endocarditis que debe generarse en todos los hospitales de alto volumen o de patología valvular, donde van a estar los clínicos, los cardiólogos, los infectólogos, los neurólogos, los neurocirujanos, y tomar las decisiones con el equipo quirúrgico que esté. El diagnóstico, la evidencia clínica, microbiológica, ecográfica, como ya hablaron con bastante detalle todos mis predecesores, no voy a ¿ya? La terapia antibiótico parenteral y oral se ha determinado que en los pacientes que tienen una evolución satisfactoria y estable y han recibido una terapia de 10 días adecuada y se le hace un eco transesofágico, estos pacientes se pueden pasar a tratamiento oral. Igualmente cuando se hace una cirugía correctiva de reemplazo, se espera una semana y todo debe estar en la parte negativa, ¿no? ¿Cuáles son las 3 indicaciones de la cirugía? Insuficiencia cardíaca, la infección incontrolada y la embolia. Este momento lo calificamos como cirugía de emergencia en menos de 24 horas, cirugía urgente entre 3 a 5 días y cirugía no urgente en los pacientes estables que se operan en la misma hospitalización porque tienen indicación quirúrgica. Y las complicaciones musculoesqueléticas que debemos descartar, osteomelitis o cualquier infeccioso o foco séptico que esté con hemocultivos positivos. Las complicaciones neurológicas, vamos a tomar, deben los pacientes que hayan recibido un evento embólico por la vegetación, estos pacientes deben operarse en esa hospitalización. El riesgo de cuando el paciente presenta un ACV isquémico es muchísimo menor que el riesgo de un nuevo embolismo
cuando estos pacientes tienen una alta mortalidad. Y en los pacientes hemorrágicos sí hay que esperar 2 semanas, hay que hacerle tomografía control, resonancia y discutir el caso con los neurólogos y los neurocirujanos para ver si hay que hacer un procedimiento de descompresión o procedimiento endovascular. En las válvulas protésicas o transcatéter, la endocarditis de válvula protésica, se recomienda la cirugía temprana en los pacientes que posoperados dentro de los 6 meses. Y en los pacientes transcatéter, ahí es un poco más difícil de diagnosticar, ya que muchos de los pacientes tienen hasta 30% posibilidades de tener endocarditis sin presentar ningún signo clínico de fiebre, ¿no? Y la endocarditis de las válvulas transcatéter esencialmente no es en la válvula como tal, sino que es en el frame, en la pared, ¿ok? Entonces eso hay que descartarlo con estudios de mayor profundidad. Y las endocarditis del lado derecho, como ya el doctor habló, y el uso de drogas endovenosas. Entonces, las infecciones, vamos a hablar principalmente este es el flujograma que nos dicen los guidelines, tienen indicación de cirugía urgente clase 1, casi todos los pacientes que están en falla cardíaca, shock cardiogénico, edema pulmonar, y que estén hemodinámicamente inestables. Estos pacientes deben ser sometidos a cirugía de alto riesgo, pero deben ser sometidos a cirugías urgentes y emergentes. ¿Ok? En los pacientes que tienen infecciones no controladas, igualmente localizado bien sea un absceso o un falso aneurisma, una fístula o aumento progresivo de la vegetación, esto tiene una cirugía urgente. Y en los pacientes que tienen cultivos positivos, debe igualmente una clase 2A. Los pacientes que tienen gérmenes multiresistentes o hongos, ¿okay? También tenemos que hacer un poco más agresivos, los paradigmas han cambiado. Y en los pacientes que tienen alto riesgo de embolismo, con vegetaciones mayores en posición aórtica o mitral mayores de 10 milímetros y que pueden tener embolismo a pesar del tratamiento antibiótico. Y más adelante vamos a conversar de que el paciente, el mayor riesgo, entre 10 a 20 veces tiene el paciente de producir un embolismo el día que empieza el tratamiento. 2 semanas antes o 2 semanas después, los riesgos de embolismo son muchísimo menores. ¿Ok? Y la prevención de la parte de la embolización. Entonces, hablando ya del tratamiento, en el tiempo, los riesgos que debemos evaluar de estos pacientes, la edad, la función hepática, toda la patología donde esté involucrado la patología del paciente, y hay varios scores, está el Euroscore, el ST-Score, hay un score del Pauser, y hay un score de la Asociación para Estudio de Prevención de Endocarditis Infecciosa, con un estudio francés que el score es pago, y ahí hay unas calificaciones de score de riesgo. En la insuficiencia cardíaca está reportada que la prevalencia de endocarditis es del 19 al 73%. Principalmente el paciente tiene congestión pulmonar y puede empeorar edema pulmonar y shock cardiogénico, por lo cual debemos actuar de forma rápida cuando el paciente se inestabiliza, tiene menos de 65 de presión arterial media, el lactato está más de 2, ¿ok? Y en válvulas nativas. Perforaciones de válvulas, rupturas de cuerda, insuficiencias valvulares graves que se presenten en estos pacientes, debemos resolverlo de la forma más expedita posible. Igualmente, hay causas menos comunes como las fissuras intracardíacas, las masas de vegetaciones que van creciendo a pesar del tratamiento de antibióticos, que vamos a demostrar algunos ejemplos más adelante. Y el tratamiento quirúrgico es el único tratamiento eficaz que se asocia con una mejor supervivencia, a pesar de que el paciente tiene mayor riesgo de mortalidad. Gracias a que todavía no existen los TAVI liberadores de droga, porque si no también le pondrían un TAVI a una endocarditis. Y la nueva aparición del eco cuando se le hace la disfunción ventricular y tenga apariciones de presiones elevadas, hipertensión pulmonar, derrame pericárdico. Son recomendaciones urgentes y emergentes de cirugía. El péptido natriurético tipo B y la troponina se ha asociado con un mal pronóstico de la endocarditis infecciosa. El shock cardiogénico es la primera presentación, pero se presenta entre el 5% de los casos.
los cuales la mitad de pacientes desarrollan un shock cardiogénico dentro de las primeras 72 horas del ingreso a la insuficiencia del endocarditis. Discutir el caso con el equipo de endocarditis es esencial para la estrategia de antibióticos y la cirugía que se debe presentar en los pacientes con insuficiencia cardíaca que estén en clase 3, clase 4, ¿ok? Y que presenten hipertensión pulmonar. En las infecciones no controladas, pacientes que a pesar de recibir antibióticos de más de 7 días, un antibiótico apropiado, los hemocultivos, con hemocultivos positivos en 48 a 72 horas, estos pacientes debemos someterlos a una cirugía. Igualmente, el shock séptico principalmente incluye el estafilococcus aureus y bacterias gram-negativas y persistentes. La cirugía para la infección no controlada tiene el potencial de mejorar la supervivencia a un año entre el 15 al 20%. ¿Okay? En los hemocultivos positivos, más de una semana o sepsis persistente a pesar de tratamiento antimicrobiano apropiado, debe ser sometido a cirugía. No realizar la cirugía por infección no controlada se asocia a un aumento significativo de la mortalidad. En los pacientes que tengan una infección local que no responden a antibióticos, ¿okay? O que presenten pseudoaneurismas, abscesos, vegetaciones o fístulas o nuevos bloqueos auriculoventriculares, y que tengan extensión perivalvular, varían del 10 al 30% en endocarditis válvulas nativas y con incidencias mayores en pacientes en endocarditis de válvulas protésicas. Las complicaciones perivalvulares y la formación de abscesos son más frecuentes en la endocarditis de la válvula aórtica mitral y pueden ser mayores en pacientes en válvulas protésicas. En las válvulas aórticas bicúspides versus las válvulas tricúspides tienen predilección. Y en la endocarditis de la válvula aórtica, la extensión perivalvular ocurre con mayor frecuencia a la fibrosa intervalvular o mitroaórtica. Los abscesos perivalvulares generales se localizan posterior y lateralización a la válvula mitral. La fiebre persistente, nuevos bloqueos, dolor torácico, un nuevo soplo, cambio de embolia, insuficiencia cardíaca nos puede indicar que tengan una extensión perivalvular. La infección de organismos resistentes muy virulentos, debe ser una cirugía urgente en 3 a 5 días, principalmente multiresistentes, enterococos, resistentes a la vancomicina o bacterias gram-negativas no HAEC, o están en este grupo, ¿no? Prevención de la embolia, esto es importantísimo. El riesgo embólico es alto, alrededor del 20 al 50% de los pacientes. La mayor incidencia de los accidentes cerebrovasculares, como les expliqué, ocurre entre el día de inicio del tratamiento, entre casi 10 a 20 veces mayor. Esto es interesante porque recibir el antibiótico como que descarga a la vegetación, empieza a desestructurarse y tiene mayor posibilidades de embolia. Predecir la embolia, eso sí es bastante difícil. Los gérmenes Staphylococcus aureus o Galactylus o Candida albicans son particularmente, son los que producen más embolismo. El tamaño de la vegetación, por supuesto, aquí están las indicaciones que no vamos a hablar un poco de eso ya de la válvula protésica. Es una indicación 1C, debe ser realizado en pacientes que ya han sido operados en los 6 meses y en los pacientes que tienen endocarditis de la válvula tricuspidia. También en la válvula aórtica, por supuesto, es más de 10 milímetros, como dijo el doctor Eleodoro, en la tricuspide es más de 20 y debe ser sometido a las complicaciones neurológicas, que hay muchísimas, no vamos a extenderlo en ello. Debe ser evaluado por el equipo entre el neurólogo, el neurocirujano y el cirujano cardiovascular para hacer el timing de cuándo se va a hacer la cirugía, si es un evento isquémico, ¿okay? Que tiene una clase 1 de cirugía urgente, versus un procedimiento en un paciente con un ACV hemorrágico, el cual debemos calificarlo entre unas 4 semanas, si es posible, de previo control con tomografía. Los aneurismas infecciosos deben ser tratados de forma, o aneurismas micóticos se presentan en alrededor del 32% de los pacientes, y estos pacientes deben ser sometidos a embolizaciones previas, vía endovascular para tratarlo. ¿Okay? Y el drenaje del absceso en el caso que sea pertinente. Las complicaciones esplénicas, todos los pacientes con endocarditis hacen
siembras distales sistémicas y debemos apoyarnos en estos estudios de tomografía, resonancia, SPECT, para ubicar la localización y hacer una esplenectomía previo a la cirugía de reemplazo valvular. ¿Okay? La miocarditis y pericarditis, que también se presenta en estos pacientes entre el 19% y a nivel de la pericarditis de la válvula mitral en un 12%. A trastornos de conducción, bloqueo AB, eso va a depender si es de primer grado, es el 8.1%, bloqueo de segundo grado es de 0.6% y bloqueo de tercer grado en 2.8% de los casos. Igualmente, las afectaciones musculoesqueléticas y reumatológicas, esto no lo vamos a hablar, la parte de la insuficiencia renal es muy importante, la incidencia de 18% de los pacientes con endocarditis infecciosa pueden presentar un grado de insuficiencia que puede ser leve a grave entre el 40 y el 69% de los casos. Estos pacientes, el 6% necesitan hemodiálisis. ¿Cuáles son los factores responsables de la disfunción renal? Los complejos, la glomerulonefritis, el infarto renal, el deterioro hemodinámico del paciente y la toxicidad de los antibióticos. La terapia quirúrgica, los principios y los métodos debemos evaluar a los pacientes. Todos los pacientes que necesiten descarte de enfermedad coronaria, si tienen una endocarditis de la válvula aórtica, se prefiere hacer angioTAC. En algunos casos seleccionados se puede hacer el cateterismo, pero no se recomienda de primera orden. Infecciones extracardíacas, el eco ya las doctoras hablaron suficiente de esto, y las consideraciones intraoperatorias, farmacológicas, que debemos someter al paciente porque van a estar en shock cardiogénico, el manejo de la hemorragia, el manejo de la vasoplegia, el uso del azul de metileno en el shock séptico y el uso de dispositivos en la circulación extracorpórea como de hemoabsorción tipo cistosor. Esto disminuye las interleuquinas y la cascada inflamatoria y las neurotoxinas y las toxinas producidas por las bacterias, ¿no? Aquí más o menos se visualiza lo que absorbe el sistema de cistosor, que es el rivaroxaban, anticarrilol, la hemocilina del estafilococo, la toxina del estafilococcus aureus, el biógene, el clostridium, ¿okay? Y el abordaje y técnicas quirúrgicas va a depender del paciente que se le vaya a hacer el procedimiento, y la elección de la prótesis va a depender también de qué tan estable está el paciente, si el paciente ha tenido un ACV isquémico reciente, si tiene sangramiento, si es una paciente en edad reproductiva, si ha tenido asistencia circulatoria prolongada porque está en shock cardiogénico, si está frágil, y la preferencia del paciente y la expectativa de vida, si es una válvula biológica o una válvula mecánica. Estas pacientes deben considerarse que van a tener recurrencias en las embolizaciones en el caso de que tengan endocarditis recidivante. Y el manejo de la terapia antiagregante, vamos a pasar esto, ¿okay? El manejo de la endocarditis protésica es del 1 al 6% en las prótesis valvulares, con una incidencia del 0,3 al 1,2 paciente año. Alrededor del 20 al 30% de todos los casos con endocarditis que tienen una endocarditis protésica. Y en los estudios franceses se determinó que hasta llega a 21%. ¿Okay? La endocarditis valvular protésica comienza en un periodo perioperatorio que involucra principalmente estafilococcus aureus, epidermidis, microorganismos nosocomiales y gran negativos y hongos. ¿Okay? Otro tipo de... Aquí el pronóstico de la mortalidad de una endocarditis protésica es del 20 al 40% de mortalidad, por lo cual debe hacerse la exéresis de la válvula, una buena debridación de toda el área para evitar una endocarditis recidivante. Endocarditis en ancianos, endocarditis en válvulas TAVI, oscila entre el 0,3 y el 1,9 por cada 100 pacientes. El riesgo principalmente está en los primeros 3 meses y, como les dije, tienen una tasa de presentación en el cual
puede no diagnosticarse vía ecográfica, sino que hay que hacer otros estudios de extensión más especializados en estos pacientes con SPED, con 18F difluoracil. Pronóstico y tratamiento y endocarditis del embarazo. Aquí le vamos a presentar un caso, una paciente de 46 años, una larga hospitalización, por supuesto, en el centro hospitalario en el Pérez Carreño. Ella estaba con una endocarditis infecciosa nativa valvular mitral por estafilococcus coagulasa negativo, enterococos, debido a una sepsia de punto de vista endovascular, pues estaba en diálisis. La paciente tenía una insuficiencia tricúspide severa y estaba con tratamiento con meropenem, vancomicina y gentamicina. Se le hizo un reemplazo valvular mitral con una prótesis Onyx y una anuloplástica tricuspidia. Esto es una vegetación de 3x20. Finalmente, aquí está. De eyección, miren la imagen en la válvula mitral y el crecimiento a pesar del tratamiento de antibióticos y el shock en el cual ameritó en alguna oportunidad ingreso a terapia por apoyo vasoactivo. Aquí el tamaño de la vegetación es básicamente un gran coliflor. Se hizo una hemodiafiltración y hemabsorción como técnica en bomba y aquí visualizamos el gran tamaño y la exéresis de la vegetación. Okay. Se le colocó, se retiró todo el aparato subvalvular, se le hizo una no cuerda y se le colocó una válvula 2533 que ofrece un orificio efectivo de 2.2 y una anuloplástica tricuspidia con anillo semirrígido oficio 34. Este es el resultado postoperatorio, donde está el resultado. Y bueno, era una endocarditis crónica reagudizada con un absceso gigante, con polimorfo nuclear. Este es el segundo caso, una paciente de 36 años con una endocarditis secundaria, una cardiopatía congénita, un tipo 6B perimembranosa, en el cual hizo una endocarditis de la válvula tricúspide, también de gran tamaño, con una destrucción importante, una insuficiencia torrencial. Aquí vemos las características de la destrucción. En esta paciente tiene la válvula anterior y septal. La anterior tiene un absceso perforado, como podemos visualizar el orificio, y prácticamente una destrucción del 70% de la válvula septal, y solamente le queda la válvula posterior. ¿Okay? Aquí igualmente le hicimos en este caso se decidió hacer una reconstrucción valvular. Se retiró el segmento de la valva septal y anterior, aproximadamente un 70%, pero se conservó aquí se conservó el segmento sano con unas cuerdas nativas. Entonces, hicimos una reparación, inicialmente un parche fenestrado valvulado bovino para la 6B con descarga hacia ventrículo izquierdo, y posteriormente hicimos el exéresis de los segmentos de la válvula tricúspide que estaban afectados por la endocarditis. El resto estaba conservado y con un medidor 30 hicimos unos leaflets de válvula de pericardio donde hicimos la fijación del pericardio en el segmento de referencia entre la cuerda nativa y el ventrículo. Se le hizo una anuloplástica tricuspidia y aquí bajamos nuevamente el anillo y vemos la válvula competente. Esto está reportado por Olliviri Curie y este es también otro artículo interesante que deben revisar para la endocarditis de las válvulas, bien sea balón expandido o autoexpandible, donde hay una incidencia importante. Aquí con respecto a la marcapasos. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Sí? Bueno, gracias David por tu charla, en tu caso.
¿Alguna pregunta para que tengan a bien realizar para los que hicieron la exposición? Doctora Isis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Isil Landaeta del Hospital Universitario. Fíjate, yo quisiera rescatar dos cosas que dijeron. Una es del aislamiento microbiológico y de la antibioticoterapia de los pacientes. Y quería el comentario del panel. Fíjese, hay la tendencia a pensar que hay urgencia en iniciar la antibioticoterapia. Entonces son pacientes que habitualmente tienen endocarditis subaguda y que si el paciente está estable, entre comillas estable, tiene fiebre desde hace un mes o desde hace mes y medio y no tiene ningún signo de alarma, es importantísimo hacer el aislamiento microbiológico. Entonces hay que hacer los cultivos antes de que se inicie la antibiótico-terapia, porque es importante cuando se inicia la antibiótico-terapia empírica, poder decalar al paciente al antibiótico específico cuando se reciben los resultados. ¿Cuál es o qué es lo que nos pasa en los hospitales? El paciente llegó un viernes en la tarde. No se les puede hacer hemocultivo porque no hay quien procese un hemocultivo en público viernes en la tarde. Entonces, viernes, sábado, domingo, y empieza la angustia del médico, no le he podido tomar la muestra y tengo que iniciarle los antibióticos. Y lo que pasa es que se le inicia la antibiótico-terapia sin tomarle las muestras. En esos pacientes estables, que no tienen ningún signo de alarma, que no están sépticos, que no están en insuficiencia cardíaca y que se les ha hecho el diagnóstico porque, por ejemplo, tienen fiebre prolongada, mi, digamos, comentario viene a que podemos esperar en nuestros hospitales, con la situación que tenemos, al día lunes para tomarles las muestras de los cultivos y después iniciar la antibiótico-terapia empírica, porque se ha visto que cuando se inicia la antibiótico-terapia precozmente sin los cultivos, pues no tenemos el aislamiento microbiológico y se nos complican más los pacientes. Entonces, bueno, quería el comentario de ustedes al respecto. Bueno, lo que pasa es que tú estás hablando de una situación particular nuestra, pero realmente las guías dicen que debes iniciar la antibiótico-terapia lo antes posible y no retrasar la toma del hemocultivo. Bueno, lo dije cuando hablé de que realmente si hay una endocarditis, hay bacteriemia todo el tiempo, no es como se decía antes, tenías que esperar el pico febril, entonces tú te sentabas a esperar el pico febril, que no lo hacías, y bueno, retrasabas un poco. Entonces, lo tomas en el momento que tienes la sospecha de endocarditis infecciosa. Claro, lo que tú estás diciendo es algo que yo no te puedo decir si sí o si no, porque no hay basamento científico para eso, y entiendo lo que dices. El problema es que muchas veces el paciente tiene un mes con fiebre, a lo mejor ha recibido 30 antibióticos porque uno se lo recomendó el vecino, el otro el médico que lo vio, etcétera, y realmente encontrar un paciente con una subaguda que no haya recibido antibióticos es muy difícil en nuestro país porque tienen alcance a los antibióticos. Pero lo ideal es iniciar la antibiótico-terapia lo antes posible porque eso disminuye morbimortalidad. Ahora, si tú le inicias la antibiótico-terapia sin haberle tomado el hemocultivo, no vas a aislar el germen. No lo vas a aislar. Otra opción sería tomar las muestras y hay laboratorios donde te pueden almacenar la muestra para que tú arranques con el tratamiento empírico. Sería otra alternativa. Hay algunos que están a favor, otros que están en contra. Más que todo va a depender de la técnica que tenga el laboratorio para conservar esa muestra. Recoges la muestra, tus 3 muestras, y empiezas tu tratamiento empírico. Sería lo ideal. Está muy buena tu pregunta, Isil. En dispositivos que tienen infección subclínica, se puede hacer lo que tú dices. Dispositivos, pacientes que no tienen síntomas, no tienen fiebre, no tienen nada, tienen una retracción ahí en la zona, ahí pudiera ser, pero estábamos hablando en el contexto del paciente que ya viene con clínica, fiebre, etcétera. Lo recomendable es lo que dijo la doctora Emilia. A mí me pasó hace 2 días por primera vez en los años que tengo haciendo procedimientos, un paciente
que nos refirieron para un recambio, y cuando nos llamó la atención que tenía una pequeña retracción aquí en la región, a nivel de la línea axilar anterior, y venía para un recambio normal, ningún síntoma, laboratorio normal, y en lo que abrimos, pus. Obviamente no hicimos el recambio, cerramos y vamos con todo el protocolo, tomamos las muestras y todas las cosas, pero hasta ese punto pueden llegar las infecciones subclínicas, y en ese caso, que no dan ninguna sintomatología, por supuesto que no hay ninguna prisa en iniciar una antibioticoterapia, sino tomar los 3 cultivos, los 3 hemocultivos que se recomiendan, pero los pacientes que ya tienen síntomas, se supone, que lo dijo Emilia muy claramente, que esos pacientes están en bacteriemia, y esos pacientes de una vez toma las muestras y arranca con el antibiótico para cubrir meticilino resistente y gram negativo. Yo quería hacer un comentario. El doctor Manuel Guzmán, ante su insistencia, logró traer un dispositivo que hace panel molecular de hemocultivos. Y en los centros hospitalarios con alto costo de antibióticos, se debería tratar de buscar la forma, de manera de tenerlos en los hospitales, ya que esto le garantizaría al paciente tener el diagnóstico molecular y el mecanismo de resistencia en 24 horas. Y entonces tendría una antibioticoterapia dirigida al germen. Esto tendríamos que insistir a través de los centros hospitalarios, que se pueda conseguir el dispositivo para que estas pruebas se puedan realizar. Bueno, primero felicitar a los 4 conferencistas. Todas las conferencias estuvieron bastante completas. La pregunta era para el doctor Eliodoro, por eso que me paré rápido para que no se sentara. Sí. Y en el contexto de los 10 mandamientos, en un caso ateo, no soy cardiólogo, soy internista inmunólogo. Me gustaría saber si ha tenido casos inflamatorios con cambio de marcapaso que hagan rechazos asépticos, y que si lo ha tenido por casualidad, que hagan cuadros inflamatorios asépticos, esos cuadros inflamatorios hayan tenido alguna manifestación sistémica, o ese paciente posteriormente haya identificado un antecedente familiar o personal de enfermedad autoinflamatoria o autoinmune. Sí, puede ser, pero a mí no me ha tocado. Y yo tengo por filosofía que todo paciente que tenga inflamación en el bolsillo o en la herida está infectado hasta que se muestre lo contrario. Lo que no significa que una infección o signos inflamatorios a nivel de la herida, especialmente en las primeras semanas, significa que ese marcapaso vaya a extraerlo. Para poder extraerlo, tiene que cumplir los requerimientos de diagnóstico que hablamos, tiene que tener cultivo positivo o evidencia en el eco transtorácico, transesofágico de algo más, pero no hemos tenido evidencia de procesos inflamatorios inmunológicos que expliquen eso. Hemos tenido inflamaciones que como que por arte de magia desaparecen, y pudiera ser en el contexto de este tipo de enfermedad, pero siempre con la expectativa armada y estar encima del paciente vigilando que eso no progrese ni un milímetro. Doctor, una pregunta. ¿Cuál ha sido en su práctica profesional el dolor de cabeza, que siempre es la infección del bolsillo de marcapaso, sin vegetaciones endocárdicas, cardíacas, reciben el tratamiento? En su experiencia, ¿cuál ha sido el más tardío que ha retirado ese generador allí? Porque es que no es tan simple. Son pacientes que pueden pasar 3, 4 meses hospitalizados, o que lo enviamos a casa con dispositivos, y pareciera nunca terminar el momento para el clínico o para el electrofisiólogo de poder retirar el sistema solo ahí del bolsillo. En su experiencia, el más tardío, ¿cuál ha sido? El que más ha tardado. El más tardado en poder sacar, en poder extraer. No, ya va, que no entiendo exactamente cuál es el momento. Esto tampoco, el momento en que saca el generador en el adecuado, o sea, porque ponemos tratamientos, un esquema, doble esquema, triple esquema. A veces no conseguimos
con el tratamiento empírico y los cultivos, que se nos enreda el problema, sigue el generador nadando en secreción. ¿Cómo hace aquí? No, una vez que se diagnostica hay que sacar todo, inmediatamente. Una vez diagnosticado y con evidencia con infección en el bolsillo y más si hay secreción purulenta, ese paciente, perdón, claro, si el paciente, si el paciente está dependiente, que era lo que estábamos hablando, se extrae todo el dispositivo, todo, pues, electrodo y generador y se pone un temporal como lo pusimos y nos tomamos el tiempo que sea necesario para que los cultivos se hagan negativos. Pero no le damos tregua a eso porque es que el riesgo de endocarditis, si no la tiene, es muy alto. Yo quería hacer una acotación con respecto a la pregunta del doctor, del inmunólogo. Y es que en esos casos donde pudiera ser una inflamación sistémica, una enfermedad inflamatoria, las imágenes nucleares son de alto valor, ¿ok? Porque nos permiten diferenciar si hay actividad metabólica en el foco infeccioso. Entonces, en esos casos, y en estos casos quizás que dice Jenny, donde no sabemos si hay o no hay, que quizás hay una secreción que no sabemos si está aséptica o no, pues ahí las imágenes nucleares toman gran preponderancia. Sobre todo el PET, ¿ok? Donde hay actividad metabólica que podemos ver del foco infeccioso. Sí, yo quisiera como dejar el mensaje de que es difícil para nosotros, y especialmente en los hospitales públicos, los pacientes que no tienen recursos, es dramático tener que retirar un cable y retirar el dispositivo, pero es que los casos que hemos tenido en que por una razón u otra van mal, evolucionan en endocarditis. Nosotros tuvimos un paciente que después de que pasó mucho tiempo, porque tenía un cable de 15 años y un cable de 12 años, un cable de alto voltaje, después de todo el esfuerzo se sacó todo, se pudo retirar todo el material. El paciente falleció por sepsis a los 15 días. No hubo complicaciones porque son procedimientos, los cirujanos, todos ellos nos han acompañado en esos procedimientos y son procedimientos muy tensos para el doctor David García, con George, con el doctor Chadi. Nos ha tocado enfrentarnos a esos pacientes. Eso realmente es el peor escenario, les puedo decir, que puede tener un electrofisiólogo que implanta dispositivo, tener que retirar material infectado, un paciente que tiene electrodos de más de 10, 15, 20 años, que hay que hacerlo porque si no, uno no puede cortar el cable, que eso es otro mensaje, eso está proscrito, porque esos cables se pueden sacar. No debe uno cortar cable y enterrar y cerrar y poner marcapaso en otro lado. Eso es que hoy en día se tienen las herramientas para retirar el material completo. Es que yo quería agregar que era lo que usted decía, si el sistema está infectado, no hay forma de que llegue antibiótico porque las bacterias crean una placa sobre el dispositivo y ahí no hay irrigación para que llegue antibiótico. Entonces, si no sacas el dispositivo, nunca se va a sanar la infección. Con todas las prótesis que estén dentro del organismo, si tienen infección hay que sacar. Especialmente el estafilococo coagulasa negativo es el que más desarrolla biofilm y son esas pacientes que pasan meses y años con infección de dispositivo, con un catéter de diálisis o cualquier dispositivo electrónico y una infección hasta que un día florece ya con un cuadro de septicemia y endocarditis, etc. Bueno, si no hay más preguntas, pues damos por terminado este simposio. Muchísimas gracias.